hoy me gustaría hablarles sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la invalidez del Plan B, postulado por Andrés Manuel López Obrador, y por consecuencia les quiero hablar un poquito también del Plan C. Les voy a hablar un poquito del contexto para que entiendan un poquito el punto de vista que les quiero compartir. El pasado 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la primera parte del Plan B, ¿no? Este Plan B tiene que ver con la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La votación fue apabullante, con 9 votos a favor y 2 en contra. Los ministros y las ministras concluyeron que la fracción mayoritaria del Congreso de la Unión, representada por Morena y sus aliados, incurrió en graves violaciones debido al proceso legislativo, ya que había aprobado las 2 leyes que aparecían como modificación en este Plan B, una vinculada a la Ley General de Comunicación Social y la otra a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En realidad, lo que se estaba aprobando o no, lo que se estaba postulando en estas leyes, pues era la idea de disminuir los altos gastos del INE, ¿no? Entonces, un poco en ese contexto, la Suprema Corte de Justicia decide invalidar esta primera parte del Plan B y alude a 4 artículos que va a presentar de la siguiente manera el ministro Alberto Pérez Dayán, que será el responsable de presentar el proyecto. Él va a aludir al artículo 82 del reglamento de la Cámara de Diputados, en donde se señala que se rechaza la iniciativa porque fue calificada como urgente, sin embargo, no se solicitó ni justificó en la exposición el motivo de tal urgencia. El segundo argumento que va a dar el ministro tiene que ver con el artículo 102. Ahí va a señalar que dado que no se trataba de una iniciativa urgente, debió remitirse a comisiones para coordinar un proceso ordinario. El tercer artículo que va a señalar es el artículo 60 del reglamento de la Cámara de Diputados, y ahí va a decir que el orden del día no fue publicado en la Gaceta Parlamentaria a las 22 horas el día anterior a la sesión en que se aprobaron las modificaciones. Por otro lado, también va a añadir, digamos, un artículo más vinculado a la Cámara de Senadores, el artículo 147, en el que dirá que en realidad para realizar el dictamen deberían sesionar de manera conjunta y en una misma sesión las 2 comisiones unidas, es decir, la de Gobernación y la de Estudios Legislativos, y no se hizo a la par, sino que una se hizo a las 13 horas y otra se llevó a cabo 5 horas después. Por último, el ministro va a señalar, apelando al artículo 72 de la Constitución, que para declarar en realidad que se hicieron transgresiones para aprobar esta ley, en realidad lo que sucedió es que se vulneró el principio de deliberación informada por parte de diputadas y diputados y por lo tanto esta iniciativa no se conoció en tiempo, no se pudo discutir y no hubo deliberación. Con estos argumentos, la Suprema Corte de Justicia tomará la decisión de invalidar las modificaciones a las propuestas a la ley electoral del Plan B. Si ustedes observan, estos parámetros, de algún modo, están señalando procedimientos de forma, no de contenido de la ley. No discutieron nunca el contenido de la ley, sino que simplemente rechazaron, digamos, el dictamen a partir del procedimiento que hicieron Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Llama la atención de manera particular que no llamaron a reponer el proceso legislativo. Es decir, la Suprema Corte de Justicia tiene la atribución de que cuando no se lleva a cabo un procedimiento de manera correcta, se regresa nuevamente a la Cámara, se solicita su reposición
para que se discuta el contenido de la ley. No se hizo esto. La Suprema Corte de Justicia no lo hizo y simplemente dijo no en su totalidad. En este sentido, la postura de la Suprema Corte de Justicia, pues, asume una posición política. Es decir, dejó de representar el papel que le corresponde, que es asumir el equilibrio de poderes en cuanto a la propuesta del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y se situó en una posición política simplemente rechazando de forma la ley y no permitiendo la discusión. Esto va a traer como consecuencia el plan C. De alguna manera, la resolución de la Suprema Corte de la Justicia lo que hace es poner en marcha una estrategia, la estrategia del plan C, postulada por el presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador, para dar continuidad a su proyecto político. Es decir, se adelantan los tiempos incluso para establecer la estrategia de lo que va a ser, digamos, el programa político de 2024. Seguramente la oposición no tomó en consideración que esto iba a suceder cuando declararon la moratoria constitucional. Si ustedes recuerdan, hace ya algún tiempo la oposición decidió que no iba a aprobar ninguna iniciativa de ley del presidente de la República y entonces todo lo que ha hecho es oponerse a todas las propuestas de ley. En este sentido, este rechazo de la Suprema Corte de Justicia lo que hace es poner en marcha el plan C. ¿Pero qué es el plan C? En realidad, pues hay un principio que es fundamental, que es a lo que está llamando, digamos, el presidente de la República, que es a que los votantes, pues en esta ocasión, en 24, cuando llegue el momento de ir a las urnas, pues tomar la iniciativa de votar todo parejo. Es decir, no solamente votar por el presidente, sino votar también Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, votar todo en el mismo sentido. ¿Y cuál sería el propósito? Bueno, de lograr la mayoría calificada en la Cámara del Congreso.